Data y sus características. Hola, mi nombre es Estrella Lanís. A mí me tocó exponer lo que es Big Data y sus características. Big Data son los macrodatos, también llamados datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala. Es un término que hace referencia a conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Aquí les traigo sus 7 características más importantes que son mejor conocidas como las 7V del Big Data. Nos dice que las características más importantes del Big Data perfectamente se pueden clasificar en 4 magnitudes, más conocidas como las 4V del Big Data, relativas a volumen, variedad, velocidad y veracidad. A estas 4V podemos añadir 3 más, como pueden ser la viabilidad y visualización, pero si hablamos de V en Big Data no podemos dejar pasar la principal característica del análisis de datos, que es la V de valor de los datos. Así pues, en los últimos artículos se empieza a hablar ya no de las tradicionales 4V de Big Data, sino de las 7V de Big Data. Nos dice que las 7V son velocidad, volumen, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad, visualización de los datos y valor de los datos. El volumen de información se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minuto y día en nuestro entorno. La velocidad de los datos se refiere a los datos en movimiento por los constantes interconectores que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. La variedad de los datos se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos datos pueden ser estructurados y fáciles de gestionar, como son las bases de datos o datos no estructurados, entre los que se incluyen documentos de texto, correos electrónicos, datos de sensores, audios, videos o imágenes que tenemos en nuestro dispositivo móvil. La veracidad de los datos. Cuando hablamos de veracidad nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, el grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que pueden eliminar datos imprevisibles, que pueden surgir como datos económicos, comportamientos de los consumidores que pueden influir en las decisiones de la compra. Viabilidad. La inteligencia empresarial es un componente fundamental para la viabilidad de un proyecto y el éxito empresarial. Se trata de la capacidad que tienen las compañías de generar un uso eficaz del volumen de los datos que manejan. La inteligencia competitiva también se asocia con la innovación de los equipos de trabajo y el uso de las tecnologías empleadas. La visualización de los datos. Cuando hablamos de la visualización, nos referimos al modo en que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, los datos están en tablas y hojas de cálculo. Necesitamos representarlos visualmente de manera que sean legibles y accesibles para poder encontrar patrones y claves ocultas en el tema. Otra es el valor de los datos. Tampoco tienes el valor por el mero hecho de recopilar gran cantidad de información. El valor se obtiene de datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en conocimiento y en acción o en decisión. El valor de los datos está en que sean accesionables, es decir, que sean responsables de las empresas, pueden tomar una decisión. Y eso ha sido todo, compañeros, espero les haya gustado y gracias. Ventajas y desventajas del Big Data. Desde Rosas Tejeda, y como mencionábamos anteriormente, las posibilidades del Big Data como tecnología destinada a la obtención y procesamiento de datos están revolucionando campos tan variados como el financiero, el empresarial e incluso en el sector salud. Una ventaja es la mejora en la toma de decisiones, es decir, disponen de un gran volumen de datos estructurados que se pueden interpretar, ayudar y organizar para así tomar una decisión. Otra ventaja es el feedback a tiempo real. La tecnología Big Data permite no solo almacenar y procesar datos,
También supone recibir datos a tiempo real y contar con información necesaria rápidamente. Otra ventaja podría ser el conocimiento del mercado. La obtención y seguimiento de datos del Big Data permite conocer a los consumidores y adelantarse a sus necesidades, así como detectar tendencias de consumo o fallos en la atención a sus clientes. Vamos con las desventajas del Big Data. Las desventajas del Big Data. Hace poco desmentíamos algunos de los mitos más extendidos sobre la tecnología Big Data, y aunque la seguridad sigue siendo uno de sus mayores riesgos, existen otras series de inconvenientes si esta tecnología no es gestionada y aplicada por expertos. Una desventaja es el exceso de datos. La utilidad del Big Data surge de su capacidad para extraer información de los datos. Si estos datos se almacenan y analizan indiscriminadamente, solo se convierten en un ruido que ralentizará y obstaculizará datos y tareas. Otra desventaja es la ciberseguridad. Como bien ya habíamos mencionado, es el mayor reto para la tecnología Big Data. La vulnerabilidad de esa enorme cantidad de datos almacenados es el objetivo de los nuevos ciberataques. La tecnofobia es otra desventaja, más como consecuencia de los mitos sobre el Big Data que por sus desventajas existen reacciones desfavorables por parte de los usuarios que consideran que vulnera su privacidad. El máster en Big Data, la responsabilidad detrás de la tecnología Big Data requiere profesionales conscientes de las ventajas e inconvenientes de esta. Para ello, la información de un máster en Big Data aporta tanto la perspectiva teórica como las habilidades prácticas. Y bien, ahora hablaremos sobre cuál es la importancia del Big Data. Lo que hace que los macrodatos sean tan útiles para las compañías es el hecho que proporcionan respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían, dándoles un punto de referencia. Con una cantidad de información tan grande, los datos pueden ser moldeados o aprobados de la forma que una organización considera adecuada. Sin embargo, la importancia del Big Data no gira en torno a la cantidad de datos que se tienen, sino en lo que se hace con ellos. Además, les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que se acaben con sus beneficios o su reputación. ¿Qué es la minería de datos? Mi nombre es Alondra Bermúdez Bello y les explicaré el tema de minería de datos. Es la exploración y análisis de datos para descubrir patrones o reglas significativas. Esta se clasifica como una disciplina dentro del campo de la ciencia de datos. Las técnicas de minería de datos son para hacer modelos de machine learning que permitan hacer aplicaciones en la inteligencia artificial. Un ejemplo de la minería de datos dentro de la inteligencia artificial incluye cosas como los algoritmos de motores de búsqueda y de sistemas de recomendación. La característica específica que permite destacar a la minería de datos es que no se necesita hacer una pregunta específica, ya que su tarea es resolver este ámbito. El objetivo general del proceso de minería de datos es que consista en extraer de un conjunto de datos y transformarlo en una estructura comprensible para su uso posterior. La tarea de minería de datos es el análisis automático o semiautomático de grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes que hasta ahora son desconocidos, como los grupos de registro de datos, análisis cluster, registros poco usuales, la detección por anomalías y dependencias por la minería de datos. Ventajas y desventajas de la minería de datos. Hola, mi nombre es Jennifer Solano y yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas de la minería de datos. Algunas de las ventajas de la minería de datos son la información de confianza. Se necesita una información
fiable con la que podamos contar, así como también la mejora y ajustes en los procesos empresariales, asimismo como también una mejor toma de decisiones. También analiza grandes cantidades de datos rápidamente, en este caso procesa gran cantidad de información en muy poco tiempo, así como también las predicciones. Gracias a los datos extraídos de predicciones de comportamiento basados en patrones. Y las desventajas de la minería de datos vienen siendo las siguientes, como las herramientas complejas y de que no es infalible, o sea que no siempre proporciona información precisa, así como también la privacidad. Existen muchas personas que tienen miedo de que algunas empresas puedan compartir información privada, al igual que los bases de datos y los costes. Los costes, si no se trabaja con las herramientas adecuadas, pueden ser elevadas. ¿Cuál es la importancia de la minería de datos? La importancia de la minería de datos se basa en que es un proceso que consiste en hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados, asimismo con una alta fiabilidad. Además de que es un proceso utilizado por las empresas para convertir datos brutos en información útil mediante el uso de programas y métodos estadísticos. Aplicaciones y usos del Big Data y la minería de datos. Hola, mi nombre es Claudia Cristal Iguachino y hoy les vengo a exponer sobre el tema de aplicaciones y sus usos del Big Data y aplicaciones y usos de la minería en datos, ¿ok? Empecemos con aplicaciones del Big Data. Una sería la personalización y transparencia hacia el consumidor, salud, negocios, modelos de negocios eficazmente y automatizados, sostenibilidad e igualdad. Otra sería, iríamos con los usos del Big Data. Los usos más comunes del Big Data se realizan en análisis de predictivos, donde las empresas como predicciones sobre lo que sucederá en un futuro basándose en tendencias, eventos, en que haya habido un evento en un lugar. Continuaríamos con los usos del Big Data. Por ejemplo, también sería como los usos en empresas que cambian considerablemente según sea la industria de la empresa. De algunos sectores que los usan como para poder llevar a cabo su marketing, mientras otras que usan con fines de retención de clientes, por ejemplo, para mejorar su experiencia del cliente. Bueno, explicando lo del Big Data, nos iríamos con aplicaciones de la minería de datos. Podría decirse que es como una capacidad predictiva del data, que ha cambiado de diseño de las estrategias empresariales, como ahora se puede tener el presente para anticiparse al futuro. Estos son algunos ejemplos de la industria actual. Por ejemplo, el marketing, que otra sería el comercio minorista, banca, medicina, televisión y radio. Esos serían como unos ejemplos más claros como para dar esa explicación de ese tema, claro. Y explicando eso nos iríamos a usos de la minería de datos.
La minería de datos se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y mejorar la segmentación del mercado analizando las relaciones entre parámetros como edad de los clientes, género, gustos, etc. Será como posible evitar su comportamiento para distinguir campañas personalizadas de de fidelización o capacitación. Por ejemplo, el marketing predice también como usuarios que pueden darse de baja a un servicio que les interesa según a sus búsquedas, que pueden incluir una lista de correos para lograr una tasa de respuestas mayor. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero se haya explicado bien y nos ayude mucho. Relación y puntos importantes en la Big Data y la minería de datos. Mi nombre es Christopher Alexander y voy a explicar mi tema, que es relaciones y puntos importantes entre el Big Data y la minería de datos. Bueno, primeramente podemos empezar entre las relaciones. Las relaciones que tiene el Big Data y la minería de datos es que contemplan datos o dan a conocer datos. El Big Data lo hace de una manera diferente a lo que podría darse a lo que sería la minería de datos. El Big Data lo hace de una forma generalizada y de una sola manera, mientras la minería de datos lo hace de una forma práctica o de una forma única. Esta puede ser de una forma práctica o en forma de gráficas, lo que hace que las empresas tengan una mejor comprensión y tomen mejores decisiones a la hora de invertir o gastar en acciones, o en este caso en acciones de la empresa. Mientras que el Big Data da datos, pero no los redacta de una forma comprensible, sino que simplemente los arroja o los da. Esto hace que a veces las empresas tengan problemas o riesgos en qué invertir o en qué no invertir. Así como lo dije, el Big Data trata de dar puntos más eficaces a la hora de los negocios o de invertir en negocios, ya que a la hora de dar datos o información sobre los datos, esta tiene un menor riesgo de que las acciones o que el dinero se le invierta sea perdido o tenga algún riesgo, mientras que los subpuntos importantes de la minería de datos es que esa siempre se trata de dar en estructuras o de gráficas, lo que sería más comprensible para las personas de la empresa o del negocio. Este proceso trata de hallar anomalías y trata de dar soluciones a problemas, lo que sería más y lo que lo hace más factible o más simple. Conclusión. Tras el repaso de lo que es Big Data y la minería de datos, podemos darnos una idea de lo relevante que son las tecnologías y cómo ha evolucionado desde día a día, además de que la información y codificación benefician procesos largos. Ha llegado para quedarse, y muchas empresas hacen uso de estas tecnologías, tanto en minería de datos como el Big Data, además de servir con una intención de ideas y decisiones. ¿Cómo podemos identificarlos como conceptos diferentes? Sin embargo, son aspectos e ideas totalmente conectados en el sentido que contribuyen a la realización y obtención de datos de una manera más compleja. Anteriormente, la minería de datos es una tecnología que es relativamente nueva. Aparte de eso, de ser nueva, es que es muy costosa para implementarlas en sistemas de información. En esos puntos negativos se puede omitir, pero es necesario saber y entender que es una herramienta beneficiosa, porque toma atajos en su trabajo, que su trabajo sería la recopilación de datos y dar una prueba de forma práctica y en gráficas.
Para concluir el tema, quiero mencionar que las nuevas tecnologías acaparan la innovación y revolución de sociedad. En años atrás jamás hubieran imaginado tener una tecnología para datos de una manera rápida y sin complicaciones, además de ser provechoso e innovador. Sobre esto es que la tecnología cada día es más rápida, más eficaz, más innovadora, de menor tiempo, ya que eso es muy importante para las empresas, ya que para las empresas el tiempo vale oro. Y las herramientas que nos brindan ahora son lo que puede venir en años posteriores, es más o menos una idea.